Según el tipo de datos que contienen las variables, estas se pueden clasificar en la siguiente forma, Las variables pueden ser cualitativas, como también pueden ser cuantitativas. Son cualitativas cuando sus categorías sirven para describir la cualidad o la característica de esta variable. Sus categorías no son numéricas, mientras que las cuantitativas son aquellas cuyas categorías son numéricas. A su vez, las cualitativas se pueden volver a dividir en nominales u ordinales. Son nominales cuando sus categorías solamente sirven para nombrar y son ordinales cuando, aparte de que sus categorías sirven para nombrar, también sirven para ordenar. Mientras que las cuantitativas podemos clasificarlas en discretas o continuas. Entonces acá tenemos las variables cuantitativas. Discretas son aquellas cuyos valores, como son cuantitativas de cantidad, son números enteros, números exactos. Mientras que las continuas toman cualquier valor en un determinado intervalo. Es decir, aparte de valores enteros, también puede asumir o tomar valores con decimales. Observemos un ejemplo. Se realizó una investigación sobre el número de hijos en familias de un barrio de la ciudad de Villarrica. La muestra tomada fue de 75 familias de dicho barrio y se obtuvieron los siguientes resultados. Acá tenemos la representación gráfica, que es una forma resumida de presentar la información, en este caso a través de un gráfico de barras simples. El título dice cantidad de hijos en 75 familias de Villarrica. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras, donde la primera representa aquellas familias que no tienen hijos. La segunda barra representa aquellas familias que tienen un solo hijo, aquellas que tienen, en este caso la tercera barra, las que tienen 2, y así sucesivamente, hasta las que tienen más, que son 6 hijos. Y acá el número de familias que resultó de este trabajo de investigación con esa cantidad de hijos. Es decir, si vamos a darle una lectura a este gráfico, diríamos que 7 de las 75 familias no tienen hijos. Otras 12 familias tienen un solo hijo. Otras 17 familias tienen 2 hijos. Son 20 familias las que tienen 3 hijos y así sucesivamente hasta encontrar 2 familias que son las que tienen mayor cantidad de hijos y tienen 6 hijos. De este esquema gráfico podemos extraer la información y relacionar aquellos conceptos básicos de población, muestra, individuo y variables. Entonces pasamos a observar este cuadro que tenemos que completar. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? ¿Y qué tipo de variable es lo que estamos estudiando? Entonces, al observar, la población habla de el número de hijos en familias de un barrio de la ciudad de Villarrica. Entonces acá vamos a completar este cuadro. Entonces la población va a estar constituido por las familias de un barrio de Villarrica. La muestra está conformada por la cantidad que se consideró en ese estudio, que son 75 familias de ese barrio. Entonces acá, 75 familias del barrio de Villarrica. En cuanto a la variable, ¿qué es lo que se está estudiando? ¿Cuál es la característica que se va a tener en cuenta? Y viene a ser en este caso el número de hijos que tiene esa familia. Entonces acá voy a escribir número de hijos. Como hablamos de número de o cantidad de, si vamos a clasificarlo, entonces al observar las categorías son cuantitativas, 0 o 1
o 2, o 3 son números enteros. Entonces diríamos que es una cuantitativa discreta. Entonces acá tipo de variable, cuantitativa discreta. Y ya tenemos resuelto esa situación. Se quedaría de esta manera. Vamos al siguiente ejercicio, que dice parea los tipos de variables con los ejemplos que le corresponden. Entonces tenemos las cualitativas, que pueden ser nominales u ordinales, sin hacer distinción, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Vamos a completar. Entonces aquí vamos a ir escribiendo enfrente la letra que le corresponda. Podemos escribirlo así dentro de un paréntesis. Entonces acá, número de nuevos contagiados por COVID-19. Cuando hablamos de número de contagiados, podemos decir 24, 35, 42, 21. Entonces estamos hablando de una cuantitativa. Como son números exactos, porque se trata de cantidad de personas, entonces diríamos que es una cuantitativa discreta. La pareamos o la asociamos con la letra B. Por lo tanto, aquí voy a escribir B. Ciudades con medidas restrictivas por COVID-19. Si cito algunas, diría, por ejemplo, Tapiatá, Caaguazú, Paraguarí, Caazapá, Villarrica. Entonces, como estoy nombrando a esas ciudades y lo puedo hacer en cualquier orden, las categorías no son numéricas, sirven para describir. Por lo tanto, estoy hablando de variables que son cualitativas. Entonces aquí voy a escribir la letra A. Luego vamos al siguiente ejemplo que dice valor de ácido úrico. Los valores de ácido úrico se miden en cantidades, en valores numéricos. Y esos valores numéricos, dependiendo de cuál es el instrumento de medición que se utiliza en el laboratorio, podemos calcularlo, por ejemplo, con un decimal o con más decimales inclusive. Entonces hablamos de una cuantitativa continua, porque aparte de tomar valores enteros, también puede tomar valores decimales. Entonces sería C. Luego hablamos de nivel de gravedad de la enfermedad, que podemos clasificarlo en leve, moderado, grave, gravísimo. Entonces estamos hablando de categorías que no son numéricas. Las categorías sirven para describir la característica o la cualidad de la variable. Entonces hablamos de una variable cualitativa. Por lo tanto, voy a escribir la letra A. Marcas de yerba mate producidas en Guairá. Son diferentes marcas producidas y podemos citarlas o nombrarlas en cualquier orden y esas no son categorías numéricas. Por lo tanto, se vuelve a tratar de una variable cualitativa. Y cuando hablamos de cantidad de estudiantes matriculados en el colegio, entonces podemos decir 165, 194, 110, 256, 821, son números exactos. Y al tratarse de individuos, de estudiantes, son números enteros. No puede asumir valores decimales. Por lo tanto, estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Entonces voy a escribir la letra D. Y de esa manera tenemos completado el cuadro, que quedaría de esta forma.